ahora vamos a hablar de oportunidades de inversión en AI, ¿vale? Y para ello vamos a tener a 3 personas muy ilustres que nos van a formar y a enseñar muchísimas cosas de la tecnología y de las oportunidades que se presentan en inversión. Y me gustaría dar la bienvenida a Pablo Yusta, el CEO de AI Consortium, que es un laboratorio modo de Venture Builder que está desarrollando proyectos de AI, ¿verdad? Ahora nos dirás un poquito. Bienvenido. Muchas gracias. Me gustaría dar también la bienvenida a Esteban Vilella, que es el fundador y CEO de Lighthouse, una consultora también que está a pie, a caballo entre Estados Unidos, Europa y España. Me encantará también conocer tu experiencia y como no, Eric, creo que no necesita presentación, lo conocemos todos, pero por si acaso, el chairman de B Combinator con muchísima experiencia en su espalda, con startups fundadas, Isoko, Polimitas, Strands y con mucho que decir también. Entonces, a todos vosotros, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Y antes de empezar, sí que me gustaría que yo he hecho una presentación muy pequeña y probablemente me he dejado algunas cosas. Entonces, para que la gente sepa del nivel y la calidad de la gente que tenemos aquí, me gustaría que en un minuto pudierais explicar quiénes sois con un poquito más de detalle y qué estáis haciendo. Por favor, Pablo. Bueno, hola, soy Pablo, muchas gracias a todos por estar aquí. iConsortium es un Venture Builder de startups de IA. Y lo único que tiene diferencial es que tenemos un laboratorio con ingenieros que su única dedicación es entender qué está pasando con la IA, leer los papers, probar todos los modelos e intentar vislumbrar un poco este futuro en el que estamos en máximos de incertidumbre. Así que yo lo describiría como un Venture Builder que crea empresas de IA y tiene asociado un laboratorio para hacer research. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Esteban, tu turno. Sí, bueno, oye, muchas gracias, Jordi, B Combinator, por habernos invitado aquí y explicar nuestra historia, que es la nuestra. Esperemos que saquéis algún insight interesante y nada, lo que contaremos es todo aquello que a nosotros nos ha servido y que nos está sirviendo a día de hoy. Nosotros somos una empresa americana, ¿de acuerdo? Que estamos en el core del MIT, en Massachusetts, en Boston. Está formada, aunque es una empresa americana, está formada por españoles, ¿de acuerdo? Que nos fuimos allí, algunos ya estaban, otros nos fuimos más tarde, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos básicamente es trabajar con los entre 28 y 32 research groups del MIT Media Lab, donde tratamos todo tipo de tecnología disruptiva, transferencia tecnológica, consorcios tecnológicos, etc., ¿no? Y una de las patas, evidentemente, son los VCs y los inversores, ¿de acuerdo? La bondad o mi historia es que yo he estado allí, he estado aquí, he estado en todas las partes y sé aquellas cosas que pueden llegar a interesar más o que generan más preocupación tanto al inversor como al que le van a invertir. Muchísimas gracias, Esteban. Eric, dinos algo que no sepamos de ti. Bueno, yo creo que ya me conocéis, pero buscando un match con lo que es el foco de este panel, como he dicho esta mañana, durante unos 20 años estuve emprendiendo empresas de software fundamentadas en la inteligencia artificial y como emprendedor pues lidié con inversores, venture capitalists que invirtieron en cada una de esas empresas y finalmente con la venta de las empresas a corporaciones internacionales. Y en los últimos 5 años, desde B Combinator, con la perspectiva del otro lado, ¿no? Una perspectiva más de inversor, aunque B Combinator no es un fondo de inversión como tal, somos un hub donde tenemos una serie de servicios a disposición de los emprendedores de incubación, aceleración, etcétera, incluyendo un fondo de inversión vinculado, pero sí que nos da esa perspectiva desde el otro lado, ¿no? Desde el que analiza dónde poner los esfuerzos, dónde invertir. Fantástico, Eric, muchísimas gracias. De hecho, efectivamente, nosotros desde B Combinator, como bien ha dicho Eric, somos ese hub y lo cierto es que los últimos 2 años hemos estado invirtiendo a través de un vehículo de inversión. Hemos invertido en más de 45 proyectos cuyo denominador común, la mayoría, pues tenían ese componente tecnológico de AI, ¿no? Con algunas excepciones, evidentemente, pero sí que lo hemos vivido de muy de cerca, ¿no? Y esto es lo que también nos ha acompañado, nos ha animado a lanzar el siguiente fondo de inversión que estamos lanzando ahora, a través del cual ya estamos invirtiendo además, y de hecho las próximas 100, 120 compañías
sobre todo mayoritariamente tecnológicas, en las que Bicomitor invertirá, básicamente serán nuestras. Entonces, bueno, empezamos ya el panel, si os parece. Antes de nada, sobre todo me gustaría, para identificar y separar el grano de la paja, ¿vale? Todo el mundo dice que tiene una startup de AI, todo el mundo dice que son fondos de inversión de AI, pero me gustaría diferenciar y entender cuáles son las capas distintas de la tecnología, ¿no? Desde que las plataformas que han creado los lenguajes, luego los proyectos que construyen sobre esas plataformas o simplemente los usuarios, ¿no? Que en cada una de las capas hay valor y en cada una de las etapas hay oportunidades, ¿no? Entonces me gustaría que nos explicarais un poquito, ya lanzo la pregunta para los tres y ya yo os pediría que sigamos el orden con Pablo y luego sigamos en este orden. Que un poquito, Pablo, danos un poquito de luz al respecto. Bueno, el stack tecnológico de la IA tiene muchos frames diferentes o diferentes tipos de empresas. Hay empresas de hardware, ¿no? Que crean, por ejemplo, los GPUs. Luego hay empresas que desarrollan modelos fundacionales, que seguro que conocéis, como... no sé si me escucha desde atrás. ¿Se me escucha bien? Vale. Empresas que hacen modelos fundacionales como OpenAI, Google, Anthropic, las conoceréis. Y luego hay otro layer que yo creo que es el que puede ser más interesante, aunque podemos hablar del layer este también posteriormente, que es el layer de empresas que con esa tecnología aportan valor al mercado. Y es donde todas las startups y en general todas las empresas de servicios dicen que son empresas de AI. Y yo, para responder a la pregunta, y si esto queda en el cerebro de la gente, creo que estoy cumpliendo mi objetivo, yo definiría que solo una empresa puede catalogarse como empresa de AI si tiene un plan en el que descuenta que el futuro tecnológico a 3 años puede ser mucho más disruptivo de lo que él piensa. Es decir, yo cuando te hago un pitch de venta, te tengo que decir, mi pitch de venta con el escenario de tecnología actual es este. Pero dentro de un año, mi empresa se va a adaptar a la tecnología, la tengo descontada de esta manera. A 2 años de esta otra y a 3 años de esta otra. Si no tiene visibilidad de cómo avanza la tecnología cuando hay una revolución tecnológica, no puede catalogarse como una empresa de ella. Oh, muchas gracias. Bueno, yo os voy a dar un poco la visión que existe en el MIT, que es el framework en el cual nosotros nos mapeamos. Básicamente tiene que tener 5 pilares cualquier proyecto tecnológico de IA, que es 1, tiene que tener un modelo de negocio que lo soporte. 2, tiene que generarse lo que le llaman en inglés la literacy, es decir, la evangelización o el conocimiento de aquella IA o aquella tecnología que se utiliza, ¿de acuerdo? 3, data, ¿de acuerdo? Ahora, supongo que muchos de vosotros habéis oído hablar del concepto garbage in, garbage out, ¿de acuerdo? Pues ahora hay otro que le llaman el garbage in, gospel out. Es decir, tú pones cosas que no tienen valor y lo que te da la IA puede parecer evangélico, ¿no? O música celestial, ¿no? Cuidado con estas cosas, ¿no? Luego, otro aspecto también muy importante, cualquier proyecto y tecnología tiene que ser transversal a las organizaciones. Si hago yo algo que solo sirve de una forma muy particular, generalmente eso no traccionará. Y por último, y eso muy importante, que ya les he estado dando un poco la tabarra con eso, el modelo de compliance, el modelo regulatorio y sobre todo que las personas van a jugar un papel también importante en aquellas empresas tecnológicas que se apoyen en iniciativas de inteligencia artificial. Muchas gracias. Eric. Muy bien. Sí, mira, nosotros a la hora de evaluar startups las diferenciamos sobre cuál es el grado de utilización o desarrollo de inteligencia artificial, ¿no? Quizás la que yo llamo nativas o AI native son las que nacen a partir de un modelo de inteligencia artificial previamente desarrollado, pero que ese modelo es el core tecnológico de la empresa, ¿no? Y luego están las que realmente crean la inteligencia artificial, ¿no? Cuyo modelo de negocio es desarrollar tecnologías de inteligencia artificial o está muy relacionado con tecnologías de inteligencia artificial, como hemos visto hoy de Domena, por ejemplo. Y luego están las que tienen un problema, una solución que resuelve un problema, una empresa que va muy bien con su solución y que aplica
inteligencia artificial pues para mejorar su productividad, su eficiencia, su crecimiento, etc. Estos son los 3 grados, ¿no? O 3 niveles que nosotros identificamos. ¿Qué es una empresa de inteligencia artificial? Pues en mi opinión, de esas 3, aquella cuyo modelo de negocio es desarrollar innovación en inteligencia artificial. Todas las demás son simplemente empresas muy buenas con grandes productos que aplican la inteligencia artificial para mejorar sus negocios. Todas son muy buenas empresas, ¿vale? Y luego hay un grupo de empresas que no son ni una de esas 3 cosas, que simplemente utilizan el término inteligencia artificial o hacen un pequeño uso de ChatGPT, por ejemplo, y ya se venden al mercado como inteligencia artificial. Entonces, como inversores, lo que tenemos que tener cuidado de identificar muy bien que esas no son, ¿no? Claro, y en cualquier caso, sí que deberíamos contemplar que todas las compañías, sean llamadas inteligencia artificial o no, acabarán utilizando estas tecnologías internamente, ¿no? Que un poco también esto lo digo. Hoy, si hoy yo quiero montar una startup, ¿qué herramientas tengo en relación a las herramientas que yo podía tener hace 3 años? O sea, ¿qué ventajas tengo en cuanto a la capacidad para desarrollar, en cuanto al go-to-market, en cuanto al marketing? Es decir, es probable que ahora si monto una startup voy a llegar antes, mucho más rápido y mejor, multiplicado por 10 quizá, respecto a hace 3 años. ¿Cómo lo veis esto? Pablo. Sí, muy interesante, muy interesante. Justo esto lo estaba comentando la semana pasada. Los empresarios que montan una startup tienen normalmente, cuando les va bien, un problema. Y es que se quedan sin tiempo. Porque normalmente te asocias con una persona y empiezas a hacer tareas. Y si esas tareas las haces bien, pues empiezas a tener que hacer más tareas porque tienes más clientes. Y entonces empiezas a hacer una cosa que se llama ampliar el equipo. Tienes que comprar tiempo. Y la única manera de comprar tiempo es a través de contratar a alguien que sea muy eficiente y puedas delegarle tareas. No puedes contratar a una persona que lo que va a hacer es hacer las tareas medio bien y tú tienes que supervisarle mucho. Entonces, ¿qué le pasa a ese empresario? Pues que como tiene que convencer a una persona muy buena que entre en su proyecto, que es una idea nueva, pues tiene que pagarle bien, pero no tiene dinero. Entonces, ¿con qué le paga? Con equity. Entonces, las primeras contrataciones de los empresarios, cuando empiezan a tener éxito, para poder comprar tiempo, para poder delegar tareas realmente delegadas, es fichar a gente con mucho talento, pero a cambio tienen que pagar un precio muy alto, que es el equity de la empresa. Ese no sé si soy yo. Bueno, entonces es el efecto que nos das a todos. Entonces se diluyen. Entonces, ¿qué pasa con la IA? Luego profundizamos más en cómo está avanzando. Pero lo que pasa con la IA es que viene a solucionar ese problema. Y vas a poder empezar a ser mucho más productivo tú mismo, y esa etapa en la que vas a tener que contratar a alguien adicional para darle equity se va a poder postergar en el tiempo. Pero todavía no estamos ahí. La IA todavía no es tan inteligente, pero queda poco para que esté ahí. Entonces va a ser muy bueno porque montar una empresa va a ser muchísimo más rentable porque no voy a tener que vender mi equity tan pronto. Es súper interesante. Muchas gracias, Pablo. Bueno, la IA como ayuda en este momento a ser más emprendedor, ¿no? o a ver más oportunidades. Hombre, está claro que aumenta nuestras capacidades, ¿no? en temas de automatización, de optimización, de acceso al conocimiento. Eso es innegable, ¿no? Pero yo siempre vuelvo a los básicos, es decir, sea IA o no sea IA, si tú quieres tener un proyecto, lo que tienes que tener es un buen equipo, ¿de acuerdo? Y a lo mejor me voy un poco del guión, ¿no? Pero el equipo es importante, ¿eh? Es decir, tener una buena idea lo que hace también es que puedas juntar talento, ¿de acuerdo? O se sume talento, ¿de acuerdo? Pero si no tienes un buen equipo, hombre, uno solo es muy difícil, aunque con la ayuda de la IA pueda maximizar todo su tiempo, ¿no? Entonces, está claro que la IA ha venido para quedarse, para ayudarnos en muchos aspectos que tendrán un go-to-market mucho más rápido. El mindset de
prueba rápido y equivócate rápido también, pues la IA esto lo empodera en el concepto, en el mindset del emprendedor o del que quiere iniciar algún tipo de negocio. Y evidentemente toda esta tecnología va a hacer, como decía aquí el amigo de tertulia, ¿de acuerdo?, que se acelere mucho más y que hay cosas que en este momento pues las estabas tratando de una forma más tradicional, pues puedas también disrupcionarla de otra forma. Bien, el desarrollo de las tecnologías digitales permitió que en los últimos 20, 25, 30 años se empezasen a crear empresas de base digital como Google, Facebook, Amazon, Airbnb, Uber, etc. Esto dio lugar al análisis de lo rápido que se creaban esas empresas, ¿no? En contraste con las empresas tradicionales anteriores. Y dio lugar a la metodología Lean Startup, que al final lo que te viene a decir es, no crees nada hasta que no lo contrastes con el mercado. ¿Y cómo lo contrastas con el mercado? Con un MVP, un Minimum Viable Product, que puede ser algo tan sencillo que puedas desarrollar en una semana, en un día, en un mes. En definitiva, en muy corto espacio de tiempo, ¿no? Y así es como a día de hoy creamos las startups. Pues bien, la inteligencia artificial lo que viene es a poner un granito de arena más a la metodología Lean Startup, ¿no? Porque permite hacer aún más rápido y de manera más inteligente pues la creación de un MVP, la validación de lo que vas a crear, el encontrar el problem solution fit o el product market fit muy rápidamente. Muchísimas gracias. Luego volveremos ahí en cuanto a las oportunidades que esto genera y de hecho lo quiero ligar con otra cuestión, ¿no? Y es, a nivel macro, podríamos decir que hay una parte de la evolución de la tecnología que aún está muy incipiente, ¿no? Desde la inteligencia artificial reactiva, el Deep Blue que ganó a Kasparov en el 97, hasta la superinteligencia que solucionará problemas del mundo, problema climático, problemas que en definitiva el hombre a día de hoy aún no sabe resolver y que también podría destruirnos, que antes lo comentamos. Vamos a ser optimistas y vamos a pensar que nos van a ayudar. Hay mucho camino por recorrer. Y por otro lado, parece que como que ya hay unos players muy bien posicionados, que son las 10 compañías con mayor capitalización bursátil del mundo, que son las que están creando esas tecnologías y liderando, ¿no? Nvidia, Amazon, Apple, que ya las conocemos, OpenAI. Entonces, dentro de estas operaciones o este liderazgo a nivel global y ligado un poco a lo que comentábamos antes de cómo la tecnología puede ayudar a las startups o a las compañías de reciente creación para no dar equity y todo esto que comentábamos antes, ¿qué espacio queda para una startup, ¿no? Es decir, ¿qué oportunidades como yo como emprendedor tengo a la hora de emprender y a la vez qué oportunidades me quedan a mí como Business Angel, como VC Pre-Seed para invertir en proyectos cuya tecnología principal es el AI? Entonces, por favor, Pablo. Sí. Bueno, creo que es una pregunta muy buena, pero a mí me gustaría utilizar mi respuesta para aportar un poco más de luz en qué está pasando a nivel tecnológico, porque luego creo que con las respuestas de mis compañeros se va a complementar y se va a ver bien. Vale, ¿qué está pasando con la IA? ¿Cuánto de inteligente es? Ahora estoy hablando a nivel tecnológico, no estoy hablando de aplicaciones. Luego hablamos de cómo se aplica en otras preguntas. Pero vamos a hablar de la tecnología. ¿Qué está pasando con la tecnología? Pues lo que está pasando con la tecnología es que el ser humano siempre ha estado viendo a ver cómo la máquina puede hacer cosas, diferentes técnicas, la máquina Deep Blue, luego el que ganó al Go. Y en algunos pequeñísimos casos de uso, como son este del ajedrez y este del Go, se ha llegado a una cosa que es increíble. También, por ejemplo, en el análisis de cadenas de proteínas, que de hecho ha sido premio Nobel, ¿no? Es de Google DeepMind, AlphaFold. Bien, hay pequeñísimas partes del conocimiento, pequeñísimos casos de uso en los que el ser humano ha conseguido crear una máquina que es más inteligente que cualquier humano. Esto es muy importante de entender. Pero son en pequeñitos casos de uso, en casos de uso aislados. Pero en 2017 cambió el panorama. ¿Por qué? Porque se publicó un paper que se llamó Attention is All You Need y consiguió hacer una cosa que hasta ahora no se podía hacer, que es crear análisis de datos
No como los que se hacían con lo que se llama el Big Data, etcétera, que eran, sí, análisis de datos muy bien, sino análisis de datos realmente masivos. Toda la información que hay en Internet se puede meter en una matriz, se puede pasar una red neuronal y se puede aprender por un modelo. Esto se consiguió a través de pues, generar más importancia a algunas palabras que otras y entonces era más entendible por un modelo de IA. Pero eso es un poco técnico y no nos vamos a meter. ¿Y qué ha pasado desde ahí? Pues que el nivel general del conocimiento de la IA ha pasado. En 2018, voy a utilizar los modelos de OpenAI como proxy, GPT-1 era un modelo que podemos asimilarlo a un niño de 5 años que va a infantil y no sabe ni hacer una frase. Luego GPT-2, 2019. GPT-3, 2020. Ahí ya llegábamos a un modelo que podríamos compararlo con una persona de instituto. Luego en 2022 sale GPT 3.5, que lo lanzaron junto con ChatGPT y fue la primera vez que se pudo utilizar un modelo de IA a nivel comercial. Más o menos inteligencia de una persona de bachillerato. 2023, GPT-4. ¿Qué nivel de inteligencia general tiene? Pues como una persona universitaria. Es decir, como un junior, ¿no? Como un becario. Tiene un nivel, vale, me puede ayudar, que es el modelo que hay ahora mismo un poco en el estado del arte, el que casi todos podemos utilizar como top. Pero ahora hemos superado esa barrera. Y en septiembre de este año salió GPT-O1. Y GPT-O1 tiene un nivel de inteligencia general, ya no en diferentes campos, general como un doctorado. Y si lo aplicamos al mundo de la empresa, como un senior. Pero este modelo todavía no se ha hecho un release comercial, está en fase preview. En resumen, ¿qué quiero explicar? En 6 años, a nivel general, la inteligencia ha pasado de no saber hacer una frase a tener un nivel senior, a tener un nivel doctorado. Y es exponencial el crecimiento, no va a acabar aquí. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo creo que es un buen framework para mirar a la IA, a la inteligencia general, con mucho respeto, con mucha humildad y decir, oye, ¿cuál será el siguiente nivel de inteligencia? Y luego el siguiente, y luego el siguiente, y la pregunta que has hecho. ¿Llegará un momento la IA, a nivel general, no con diferentes casos como Deep Blue que hablábamos, a nivel general, de ser más inteligente que todos los humanos? ¿Y qué ocurrirá ahí? Y ese tipo de preguntas no deben ser ahora una cosa tan lejana en el tiempo. Y ya para terminar, se hacen estimaciones todos los años académicas de cuándo va a llegar esa inteligencia artificial general, esa inteligencia o superinteligencia artificial, y han pasado de preverlo en 2100 y pico a 2040 y pico, y ahora ya están en 2030 y algo. Es decir, cada vez van bajando más cuándo va a llegar ese momento. Lo que dices es súper interesante, pero intuitivamente con lo que explicas, a mí me da la sensación que todo este espacio queda reservado para los grandes players y para grandes cantidades de capital. 100%. Es muy caro entrenar modelos, es muy cara la data, es muy caro coger una red neuronal y estar continuamente cambiando parámetros para ver si funciona mejor o peor. Es muy caro la investigación. Entonces, sí. De hecho, OpenAI, lo estáis viendo, levanta rondas de inversión que son inalcanzables para una startup pues, que intenta hacer algo. Entonces, sí, yo creo que a nivel de investigación de tecnología sí que hay una barrera de entrada muy grande para startups. Pero luego hay una gran oportunidad que creo que es lo que es interesante que ahora hablemos, cuando hablen mis compañeros, que es, ojo, esa tecnología se puede utilizar para crear casos de uso muy interesantes a nivel empresarial y tener modelos de negocio de éxito. Pues hacemos una cosa, me interesa mucho esa parte, ¿eh? Entonces, si quieres, seguimos con Esteba y luego volvemos otra vez a ti para que nos expliques un caso de uso. Esteba, dale. Sí, bueno, a ver, la idea de buscar esos espacios, bueno, tecnológicamente, cada 24 horas nos levantamos con una noticia tecnológica de empresas que salen, ¿de acuerdo?, en modelos fundacionales, en inversiones, en grandes inversiones. Los propios hiperescalables están haciendo grandes inversiones, como comentaba Pablo. Pero hay espacios, evidentemente que hay espacios para startups, para buscar, por ejemplo, especializarse en el tema de las capas más semánticas de los modelos, pero sobre todo, nosotros siempre cuando intentamos dar o intentamos ver una iniciativa empresarial de startup tecnológica, pero que representa una necesidad no cubierta o un problema no solucionado, de acuerdo con inteligencia artificial, siempre damos una visión desde el punto de vista de la regulación, el compliance. Es decir, aquí en Europa ya estáis viendo que efectivamente estas iniciativas están generando
todo el marco, las boundaries de cosas que se podrán hacer o no se podrán hacer. En Estados Unidos, a final de año, va a aparecer también la primera regulación de las cosas que se puedan hacer o no se puedan hacer. Y lo que ocurrirá, es decir, cuando alguien quiere invertir en una startup, tanto el que quiere montarla a nivel de utilización de inteligencia artificial como el que quiere invertir, nosotros siempre damos un consejo, es decir, oye, esto que vas a solucionar es un mercado regulado, se puede regular, se va a regular, porque si inviertes en una cosa que tecnológicamente, tanto a nivel de startup como de inversor, que puede llegar a un modelo que no sea regulado o que la regulación te termine tumbando tu iniciativa, puedes estar invirtiendo en una cosa que a lo mejor en 6 meses no, en 12 o en 15, pero terminará siendo. En Estados Unidos ya lo que están diciendo, pero de una forma bastante fehaciente, es que cualquier proyecto de inteligencia artificial tendrá que estar certificado. Es decir, que cumple con la regulación, que tiene unos principios éticos, que tiene unos principios de buen comportamiento, etc, etc. ¿De acuerdo? Con lo cual, cualquier iniciativa, tanto de inversión como de, ostras, se me ha ocurrido utilizar esto para generar un problema que en algún momento pueda la regulación tumbarnos, aquí nosotros sí que siempre lo que decimos es ser cautos en esta parte y tener también el foco del modelo regulatorio en esta parte tecnológica. Luego hablaremos también, que creo que hay de esto, ocurre bastante parecido a lo que es la computación cuántica, ¿de acuerdo? Que es otra de las tecnologías, un wave que viene un poquitín más de lejos, pero que también está apretando muy fuerte, que en todo lo que es el modelo regulatorio, ético y de compliance, los gobiernos están poniendo foco y acento en esto. Luego hablaremos de la computación cuántica. Y antes de darte tu turno, quería preguntarte o quería consultarte, Esteba, porque sí que es verdad que en cualquier negocio uno tiene que tener muy en cuenta el ámbito regulatorio, ¿no? Y en cualquier negocio, incluso tradicionales, yo siempre lo he tenido claro. Oye, si tu negocio depende de la legislación, ojo, porque en cualquier momento se te puede ir el negocio al traste. Pero la sensación que yo tengo al respecto de esto es que detrás de, como comentábamos antes, hay unos players muy grandes que han recibido miles de millones, ¿no? Y tengo la sensación también que tienen una capacidad de lobby muy grande. Entonces, yo realmente, como inversor, y perdona que te contradiga un poco, pero como inversor, estamos aquí para eso. No me daría la sensación de decir, oye, pues no me da miedo eso, porque al final yo cuando estoy poniendo un dinero en una industria donde hay tantos millones que son los que van a manejar al revés la legislación y que la van a legislar en favor de estos grandes players, ¿no? Entonces, yo personalmente no sé qué opináis el resto, Pablo y Eric, pero yo no me asustaría demasiado como inversor. Sí, yo discrepo un poco. Voy a discrepar un poco de ambos. Un poco de rock and roll. Y estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Vamos a empezar, ya que Jordi te sacó el tema del regulador. No tanto porque hay millones invertidos en un tema que después puedan controlar la regulación, sino yo no creo en eso. No creo que el dinero sea quien al final influencie. Yo creo que el mercado es quien realmente termina influenciando al regulador, ¿no? Voy a poner un ejemplo que además conozco muy de cerca. El tema de la agregación financiera, de datos financieros, ¿no? El conectarse a un banco, esto que expliqué esta mañana, ¿no? Introducir tu password, conectarse a tus cuentas bancarias y traer todos los datos bancarios agregados, ¿no? A un solo lugar para procesarlos, analizarlos, etc. Eso hoy está regulado aquí en Europa, pero hace 20 años no lo estaba y hace 20 años ya lo hacíamos. Y han surgido empresas muy exitosas en los últimos 20 años dedicadas a la agregación de datos financieros y fueron muy exitosas. Y fruto del empuje del mercado, del uso de los bancos, de las personas, de esas tecnologías, pues el regulador europeo decidió regular y reguló en base a lo que las empresas ya habían desarrollado, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que tener miedo a la hora de invertir en entornos no regulados, precisamente porque al final, pues, hombre, si no hay maldad, ¿no? Por parte de los reguladores o de los políticos, etcétera, al final lo que van a hacer
Los reguladores y los políticos al final lo que hacen es, por un lado, es verdad, controlar que las cosas se hacen medianamente bien y por otro lado, que asegurarse que pueden captar impuestos. Entonces, al final van a regular en base a lo que el propio mercado ha desarrollado, ¿no? Esto es un punto. Y luego, en el otro punto, me pongo el gorro de emprendedor otra vez, ¿no? Para analizar mis propias tesis de inversión, ¿no? Mira, hace unos meses, pocos meses, yo recibí el deck de inversión en xAI, ¿eh? La empresa de inteligencia artificial de Elon Musk. Empresa que nace de cero. Yo me leí el deck y fruto de leerme el deck, yo no entendí qué hacen, qué quieren hacer. Porque todo giraba es la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, relacionada con X. Soy Elon Musk y como soy Elon Musk será exitosa y como soy Elon Musk, esta empresa vale 13.000 millones y estoy buscando 3.000 millones de inversión, ¿no? Yo no entendí nada. Yo, desde luego, no tengo ni una millonésima de fracción del dinero necesario para invertir ahí. Pero prefiero invertir en el tipo de proyectos que hemos visto hoy, por ejemplo, en estas startups que resuelven un caso concreto. No hace falta una inteligencia artificial generalista que resuelva todos los problemas del mundo, porque al fin y al cabo, la condición necesaria y suficiente para crear un negocio, ¿cuál es? Un cliente. Si hay un cliente que demanda una solución que yo le puedo ofrecer, pues ya tengo una avenida para crearme un modelo de negocio, ¿no? Entonces, si una startup resuelve un problema concreto, aplicando inteligencia artificial o no, ya tiene un modelo de negocio donde se puede invertir. Muchas gracias, Eric. Sí, de hecho, yo creo que hay como dos vías, ¿no? La macro que comentábamos antes y luego esta micro donde tú pones este ejemplo y donde también hablábamos con Pablo de otras oportunidades, ¿no? Y de hecho, si quieres, Pablo, explícanos también, porque, claro, por ejemplo, nosotros desde Bicomitor empezamos ya a recibir muchos decks de oportunidades de inversión y ahora voy otra vez a meter otro tema en el que vamos a discrepar, porque ya hemos discutido de esto en algún momento, que es justamente oportunidades de inversión en compañías que desarrollan copilots, ¿no? Entonces, tú, Pablo, estáis en vuestro laboratorio como Venture Builder, estáis desarrollando un proyecto copilot a nivel global. Explícanos un poquito en qué funciona, en qué consiste este proyecto. Claro. Bueno, lo primero es, no encuentro ningún punto de conflicto entre lo que has comentado y lo que yo pienso. La descripción que he hecho antes es simplemente que es muy importante que un inversor lo tenga en cuenta para luego decidir si quiere invertir en un modelo de negocio o no, que es a nivel tecnológico cómo ha sido el crecimiento en los últimos años. Y lo que pueda pasar en el futuro es muy incierto. Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo que si una empresa tiene un modelo de negocio y tiene un solo cliente, es una empresa y puede tener éxito, etc. Esto es más a nivel tecnológico porque cuando hay una revolución tecnológica como la que tenemos en mente, si no la tenemos en cuenta en nuestras tesis de inversión, es muy peligroso. Estamos no haciéndole caso a ese grey rhino, ¿no? Que va llegando poco a poco, y lo vamos ignorando y cuando ya esté encima, digo, anda, no me había dado cuenta que estaba. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Segundo, aplicaciones de la IA. Sí, ahora mismo la gran aplicación de estos modelos de IA, esta tecnología que está aquí, y luego está aquí los casos de uso, ahí hay un gap intermedio, se está resolviendo con copilots. Todos podemos conocer los copilots. Son sistemas en los que yo le mando una query a un modelo de IA y el modelo de IA me responde inmediatamente. Si alguno de los que está aquí presente ha utilizado ChatGPT, Gemini, Claude, verá que él escribe un prompt, escribe un message, una query, y el modelo de IA le responde en muy pocos segundos. Eso es lo que denominamos copilots. Y esa es la tecnología que tenemos hoy tangible. Es decir, más que la tecnología que tenemos tangible es cómo la tecnología la estamos aplicando al mundo real. ¿Cuántas aplicaciones tiene un copilot? Infinitas. En cualquier
En cualquier software se puede incluir un copilot que sea experto en mi software y ayude al usuario a hacer cosas. Puedo hacer un copilot, por ejemplo, que me ayude a atención al cliente. Puedo hacer un copilot que ayude a mi área legal porque sabe mucho de fiscalidad o sabe mucho de un área De hecho, determinada. ¿podrías explicarnos, o sea, el caso concreto de... Antes, conversando me lo explicabas, ¿no? Que tú puedes tener una organización que con estos copilots y esas instrucciones concretas puedes casi hacer correr casi de forma automática o con muy poca interacción, ¿no? O con una interacción humana para darle el último toque de inteligencia, pero con muchísimo soporte a través del copilot, ¿no? Sí. Los copilots son muy difíciles de utilizar. Si alguna vez habéis utilizado un ChatGPT, le habéis hecho preguntas y habéis tenido respuestas que no son buenas, es porque es muy difícil de utilizar. La calidad del prompt influye muchísimo en la respuesta final. Y los buenos prompts son prompts de muchas líneas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros detectamos un problema en el mercado. Y es que las empresas, cualquier empresa, pues imaginaos una empresa de 100 empleados. El director general decía, qué interesante, voy a aplicar la IA para que mis empleados sean más productivos. Voy a darles una licencia de ChatGPT a todos. ¿Y qué ocurría? Primero, que los empleados no saben promptear, entonces las respuestas que obtienen son muy vagas. Y segundo, que los empleados no son buenos en seleccionar qué casos de uso de su día a día pueden aplicar la IA o no. Si yo soy Mario del departamento legal de una empresa y tengo que hacer un contrato, revisar el BOE y ver si se tiene que aplicar un IVA reducido a un producto o no, ¿en qué puedo aplicar la IA y en qué no? Pues, joder, yo soy Mario, yo soy experto en esto, a mí no me hables de tecnología. Entonces nosotros lo que decidimos es hacer una cosa muy interesante y es, bueno, ahora mismo las organizaciones se estructuran por departamentos, es como se han decidido estructurar los seres humanos para dividir el conocimiento y especializarse en algo. Y lo que nosotros hemos creado es una especie de plataforma en la que creamos directamente casos de uso que ya tienen un prompt incluido. Entonces, imaginaos, es como Shopify. Conoceréis Shopify, que puedes entrar y puedes crear tu propio e-commerce, pero este señor creará un e-commerce de mochilas y yo crearé un e-commerce de micrófonos. Pues esto es lo mismo. Es una plataforma en la que cada empresa puede crear su propio software de productividad con IA. ¿Y cómo es? Pues imaginaos, pues la barra izquierda, ahí están los diferentes departamentos que tiene la empresa, atención al cliente, ventas, marketing, legal, recursos humanos. Igual tiene departamento de logística, de operaciones, almacenes, todos sus departamentos organizados a mano izquierda, y en cada uno de los departamentos pinchas y tienes casos de uso que ya están disponibles para utilizarse. Podemos hablar de cualquier departamento, pero por ejemplo, en recursos humanos, tengo una herramienta que es un filtrado de currículums. Ya está prompteada, ya se ha instruido al modelo de IA que tiene que hacer una selección de personal para un puesto de trabajo que va a describir la persona que vaya a utilizar la herramienta y se le van a subir un número de currículums y tiene que seleccionar un número concreto de candidatos. Entonces, pues vamos a seguir con el ejemplo de Mario. Mario entra, departamento de recursos humanos, pincha en seleccionar personal a través de currículums y tiene simplemente 3 campos en los que puede incluir información. El primero es de qué es la oferta de trabajo, descríbela bien. El segundo es todos los currículums que se han presentado, pues 50, 70, 80, los que sean. Y otro es cuántos candidatos quieres preseleccionar. Entonces tú dices 3, por ejemplo. Y todo ese trabajo te lo hace la IA, porque la IA es capaz de leer todos los currículums, de extraer la información y de ver cuáles son los candidatos más interesantes para ese puesto. Y os podéis imaginar millones de casos de uso por cada departamento. Y lo que hace esto es que cada empresa se cree su propio SaaS, su propio software de IA, listo para utilizarse por un empleado que no sabe promptear y no sabe seleccionar cuáles de sus casos de uso el día a día puede aplicar la IA y no. Con lo cual, Copilot es una buena opción de inversión. Lo que yo no tengo tan claro si es una buena opción o no, bueno, tan global o es mejor buscar aplicaciones mucho más concretas. Yo veo que es una buena opción de automatización. Como inversor, hay que ver, porque un Copilot es como un wizard de toda la vida, solo que un poco más automatizado y más inteligente. Entonces, yo no invertiría en una empresa cuyo modelo de negocio es exclusivamente el Copilot. Yo invertiría en una empresa que tiene un modelo de negocio con un producto de automatización, de lo que sea, de cualquier proceso, que puede incorporar o no un Copilot para mejorar su modelo de negocio. ¿No? Yo como inversor. Bueno, yo voy a dar una perspectiva distinta y es,
Las automatizaciones se van a hacer a 0 euros en 3 años. Los RPAs han muerto. Voy a explicar. Ahora mismo, la aplicación de la tecnología se hace a través de copilots porque todavía estamos en el primer stage de aplicación. Las IA son muy buenas ahora mismo recibiendo un mensaje y optimizan el tiempo de inferencia. Por ejemplo, responder en 1 segundo, y esa respuesta a veces no es muy buena. Y como hemos dicho, la tecnología ahora mismo está en un punto en el que el nivel de inteligencia es cercano a un junior, no es un senior. Todavía no hemos llegado a un punto en el que la inteligencia sea muy avanzada. A medida que la inteligencia vaya avanzando, las aplicaciones de la IA van a ir cambiando y los copilots se convertirán en razonadores. Los razonadores son mucho más interesantes porque en lugar de darte una respuesta en 1 segundo, tardan más tiempo en darte una respuesta, ceden tiempo de inferencia, pero a cambio la respuesta es mucho mejor. Porque la preparación de la respuesta se hace en diferentes roles y entonces la respuesta final es mucho más interesante. Pero ¿qué va a ocurrir después? Cuando la respuesta que me dé el razonador sea buena a la primera y ya no necesitemos intervención humana. Imaginemos, tengo que enviar tengo que enviar un email a un cliente para lanzarle una oferta. ¿Qué va a pasar cuando la IA, la oferta, ese email, lo redacte bien a la primera y no necesite que yo intervenga para cambiar ese email? Pues que voy a decidir automatizarlo. ¿Para qué voy a estar yo luego yendo a Outlook y poniendo el correo electrónico, copiando lo que me ha dicho el modelo de IA, pegándolo y dándole a enviar? ¿Por qué no lo voy a automatizar? Y cuando digo que las automatizaciones van a valer 0, es que cuando lleguemos a los agentes van a estar o van a tener la capacidad de entender las UX, UI y UI de todos los softwares. Entonces, lo que antes había que hacerlo con programación o con los RPAs que voy moviendo cajitas para crear un sistema automatizado, eso lo va a poder hacer la IA directamente porque yo la instrucción que le voy a dar es: tienes que enviar un correo electrónico a esta persona utilizando Outlook y tienes que convencerle para ejecutar esta venta. Y él solo va a entender la interfaz de Outlook y va a decir: aquí tengo el campo to. Pues el campo to va a ser escribir el email que me han dicho. Anda, un subject, pues voy a crear un subject para convencerle. Anda, mira, aquí es el cuerpo del email, pues voy a escribirlo. Anda, aquí pone send, voy a enviarlo. Y os voy a anunciar una cosa que es interesante. Claude 3.5 Sonnet, podéis verlo, Anthropic es la empresa que lo ha hecho el primer modelo de inteligencia artificial que entiende las UX y UI de los softwares. ¿Qué ocurre en ese momento? Que si la inteligencia artificial es capaz de entender cómo son las UX y UI de los softwares, ¿para qué voy a necesitar automatizar nada? Si la IA sola dando la instrucción que tiene que hacer login en este software, entendiendo todo como si fuese un humano, lo va a conseguir hacer. Y encima de una manera automatizada sin necesidad de hacer ningún código. Es un sistema no determinista. Pablo, me encanta y estoy convencido que todo el mundo queremos seguir escuchándote, y lo que te voy a pedir es que te quedes luego para que en el networking te podamos venir todos a preguntar, porque estoy convencido que ya tienes por aquí unos cuantos que te van a querer desarrollar. Por desgracia, solo nos quedan 5 minutos y me quedan 2 preguntas como mínimo que me gustaría hacer. Entonces, la primera es, Esteba, tú antes has tirado la de la computación cuántica. A mí me interesa mucho entender también, como hablamos con Pablo, hacia dónde vamos en cuanto a tecnología. Hay una parte también que viene marcada por la capacidad de computación, ¿no? Y hay una parte que es la computación cuántica, que ya aún le queda bastante, pero que ya hay algunas pistas que ya podemos vislumbrar, ¿no? Buito, cuéntanos hacia dónde vamos y cómo está este estado. Déjame rescatar. Sí, las alusiones, claro. Si no, sí, no me lo perdonaría. Es verdad. No, sobre todo. Pero un minuto de alusiones, ¿eh? No, porque el topic de inversión yo creo que es bueno. Básicamente porque aquí entiendo que hay gente que está invirtiendo en su startup, ¿de acuerdo?, en el tema de inteligencia artificial, y hay gente que quiere invertir en iniciativas que tienen mucho sentido, ¿no? No puedo estar en más desacuerdo con Eric. O sea, básicamente ha puesto un ejemplo de un modelo financiero que no tenía un aspecto que tiene la inteligencia artificial y la computación cuántica. Todos los hiperescalables que están invirtiendo, lo primero que redactaron fue su código de principios éticos. ¿Y eso qué significa? Cuidado que no se puede hacer todo. Y aunque existe lobby que va a permitir hacer ciertas cosas, hoy nos hemos levantado con una noticia que una madre de Estados Unidos ha denunciado a Google porque utilizaba carácter AI. Era un niño con cierta enfermedad mental y al final el niño se ha terminado suicidando. El problema que tiene Google ahora es demostrar
que toda su algorítmica, toda su inteligencia era éticamente compliance, que todo lo que se estaba diciendo es trazable, auditable y que no se le va a poder cuestionar ningún tipo de inferencia hacia el niño mediante la tecnología. Con lo cual, el sistema financiero no te ponía un sistema ético de cosas que tenían que hacer. Todos los hiperescalables, todas las tecnológicas, lo primero que hicieron antes de salir al mercado es tener redactado esto. Y por eso hay el modelo regulatorio. Entonces, si yo quiero lanzar un mensaje que luego la gente hará caso o no hará caso, pero cuidado con la regulación. No vale todo. La tecnología nos posibilita muchas cosas. Hoy nos hemos levantado con esta noticia y hace 2 o 3 semanas Meta decía que hay algoritmos de inteligencia artificial que no se van a consumir en Europa hasta que esto no consuma o se regule de otra forma. Y efectivamente va a haber mercados desregulados. Tú en China puedes hacer cualquier cosa, pero en Europa no. Y en Estados Unidos tampoco. Entonces, si tú querrás comercializar en un mercado global o local, tendrás que tener esto en cuenta. Con lo cual, no me perdonaría no haber dado este mensaje hoy en la audiencia, que no me lo perdonaría. Esteban, te agradezco mucho. Vamos súper marcados. Lo de tiempo. siento. Nos quedan 4 minutos. Entonces, dame un minuto, un titular de la computación cuántica. Computación cuántica. Nosotros estamos invirtiendo muy seriamente en el tema del onboarding hacia esta tecnología. Es algo que va a cambiar todo el paradigma. Es cierto que en lo que es la capacidad de computación nos queda unos años, pero cuidado que está aquí esto. Los chinos están invirtiendo mucho dinero y no lo digo de forma despectiva, sino que lo están haciendo porque le ven una posibilidad. En este momento, lo de la computación cuántica, ya hay modelos híbridos, es decir, hay muchos modelos matemáticos con computación clásica que se están modelando con computación cuántica y que luego son ejecutados con computación clásica. Cuántica clásica, no, espero que no os hayáis perdido. ¿Dónde hay el salto cuántico, valga la redundancia? Cuando la matemática cuántica pueda ejecutarse con garantías en computación cuántica. Y aquí realmente va a haber diferencias muy importantes sociales, de gobiernos y sobre todo de industrias. Os daré un dato y ya termino. Hace 3 años JP Morgan fichó al equipo clave de computación cuántica de IBM. Se los llevó a todos hace 3 años. ¿Para qué era eso? Porque las finanzas van a ser uno de los campos en los cuales la computación cuántica, de forma ética, legal, autofraudulenta, lo que le pongamos todo lo trusted que queramos, va a ser una de las industrias que va a tener un salto disruptivo verdadero. ¿Cuál? Computación cuántica, tengámoslo allí en el radar. Gracias, Esteban. Si no habéis entendido nada de lo de la computación cuántica, que puede ser, Pues en las mesas siguientes se desarrollará más y creo que llegaremos todos a algún nivel de entendimiento al menos básico. Entonces, como nos quedan justamente 1 minuto, en realidad nos quedan 2. Me están haciendo trampas. Pero tenemos 1 minuto, vamos a hacer 1 minuto y medio, ¿vale? Os voy a pedir que hagamos una conclusión, cada uno de vosotros. Eric, sé que tendrías muchísimas ganas de contestar a Esteban. No, pero o podrías tener, o un minuto tienes una respuesta, pero yo creo que merece la pena que le dediquemos no es necesario. 30 segundos a hacer una conclusión de un poquito cómo veis el estado actual y el futuro a nivel de la tecnología y las oportunidades de inversión que se presentan. Empieza tú, Eric, si quieres, sin problema. ¿Cuál es la pregunta? Conclusión. Un titular, 30 conclusión, titular, en dónde estamos, hacia dónde vamos. Bueno, un poco en línea con lo que hablábamos esta mañana, yo creo que estamos en el medio de la vorágine, pero como mismo llevamos hace 100 años, ¿no? Yo creo que hace 100 años, el siglo XX, empezó una evolución tecnológica que no para, que cada vez es más y que seguirá más. O sea, yo creo que tenemos un universo infinito y por lo tanto, como hay un universo infinito, pues hay oportunidades infinitas, ¿no? Yo creo que esto es simplemente el estado normal de la evolución tecnológica. Gracias, Eric. Esteban.
Bueno, yo creo que estamos en un momento muy dulce, tecnológicamente, los que nos gusta la tecnología, ¿de acuerdo? Evidentemente habrá problemas que tendremos que sortear. Yo creo que es un muy buen momento para la gente que quiere hacer cosas con la tecnología, y la IA es una más, ¿de acuerdo? Y luego es un momento en el cual vamos a ver esos saltos importantes en una sociedad que tenemos que estar todos preparados, ¿de acuerdo?, para asumir, digerir y no atragantarnos con el wave que viene y que estaba comentando Pablo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues yo espero haber aportado algo de valor. Estoy totalmente de acuerdo con la conclusión, Eric. Porque esto es una mesa en la que estamos hablando de cómo un inversor puede adaptarse a esto. Yo lo que recomendaría a un inversor es dedicar una semana, todas las horas que pueda, a crear un framework de qué es la evolución de la tecnología, que mire hace 100 años y que mire cómo esa evolución es exponencial y que se cree una decisión o una opinión propia de qué va a ocurrir en los próximos años, porque es incierto, estamos en máxima incertidumbre, nadie lo sabe, pero que cada inversor lo tenga en cuenta. Yo recomiendo un autor, que es Ray Kurzweil. Y cuando el inversor tenga claro qué puede esperar para los próximos 1, 2, 3 años, le será mucho más fácil ver un modelo de negocio y ver si ese modelo de negocio tiene cabida en ese futuro que ha pintado. Y que le pregunte a los fundadores, ¿cómo veis vosotros el futuro y qué vais a hacer? Y otro consejo, y esto, si a alguien le interesa, que luego hablamos. Es interesante invertir en energía nuclear. Ya, se ha apuntado a esto. Eric ha hablado antes en la intro. Oye, nos hemos pasado 2 minutos, pero creo que vamos bien.